Hola a todos, bienvenidos a este vídeo. En este vídeo vamos a ver una breve introducción del gestor de ventanas Xmonad, que es un gestor de ventanas ligero que nos permite gestionar las ventanas que tenemos en nuestro entorno de Linux de forma que podemos gestionar el entorno a través de teclado. Es una combinación muy recomendable a la hora de poder gestionar el entorno y gestionar nuestras ventanas de forma rápida e intuitiva, porque una vez que nos aprendamos los atajos básicos de teclado a utilizar, podréis observar que es un sistema de gestión de ventanas muy cómodo e intuitivo. Para comenzar, destacar que Xmonad se integra dentro de nuestro gestor de escritorio, de forma que si por ejemplo tenemos instalado XFCE, como es en mi caso, pues nosotros seguimos teniendo acceso a los menús de XFCE. La única diferencia es que la gestión de ventanas no la hace el gestor de escritorio, sino que la hace el propio programa de Xmonad. Este hecho nos permite tener un sistema de alguna forma, por llamarlo así, híbrido, pero que a su vez es muy flexible y para mi gusto muy recomendable. Bien, como decía, Xmonad nos permite gestionar nuestras ventanas y una de las cosas que nos permite obviamente es lanzar ventanas. Antes de empezar a explicar cómo funciona Xmonad, destacar que en el vídeo estoy grabando mi entorno de desarrollo, que está compuesto por dos monitores. En la parte izquierda del vídeo veis el monitor principal y en la parte derecha un monitor que tengo en vertical. Bien, como os decía, cuando lancéis Xmonad, como es en mi caso, pues tendréis vuestro wallpaper configurado y os lanzará con el entorno de escritorio con ventanas vacías, pero a través de una combinación de teclado podemos lanzar directamente un terminal. Normalmente se hace a través de la tecla de modificación. La tecla de modificación se llama así porque se puede configurar en Xmonad, pero normalmente por defecto viene configurado con el Alt. Yo la utilizo a través del Alt y la verdad es que no me ha dado ningún tipo de problema a la hora de utilizar otros programas. Bien, pues como os decía, a través del Alt o la tecla de modificación que tengáis configurada, veremos posteriormente en el fichero de configuración de Xmonad cómo podemos modificarla, pero en mi caso es el Alt. Con la tecla de modificación Shift y Enter podemos lanzar una ventana, ¿de acuerdo? Pues ahí hemos lanzado nuestro terminal. Si lo que queremos no es lanzar un terminal y preferimos lanzar otro tipo de aplicación, pues normalmente a través de Alt, Shift y P podemos lanzar un gmrun o cualquier otra aplicación configurable, de forma que podamos lanzar la aplicación. Si tenemos el entorno escritorio Genome, lo podríamos hacer con un Genome Do, por ejemplo, y bueno, en general con cualquier aplicación de las que nos permiten lanzar a su vez aplicaciones. Nada, lanzamos nuestra aplicación, en este caso un navegador, ahí lo tenemos. Una de las cosas que tiene Xmonad es que una vez que arrancamos más de una ventana, Xmonad define un área principal y un área secundaria, de forma que si empezamos a lanzar ventanas, vamos a lanzar en este caso terminales, pues veis que siempre hay una parte que gobierna la parte principal del escritorio y hay una parte secundaria que estaría formada por las ventanas que hay en la derecha, que es la que está de forma, digamos, de forma secundaria, por llamarla de alguna forma. Entonces, con la combinación de Alt-J y Alt-K podemos movernos entre ventanas. Si observáis, la ventana que tiene el foco Xmonad está
rodeada por un cuadrado rojo, de forma que sepamos siempre en qué ventana Xmonad está seleccionada. Además de movernos entre las distintas ventanas, lo que podemos hacer también en un momento determinado es pasar una ventana a la parte principal. Esto se hace a través de la tecla modificación Enter. ¿De acuerdo? Ahí hemos pasado nuestra ventana a la parte principal. A través de la tecla de modificación y el espacio, lo que podemos hacer es ajustar el display que tiene Xmonad. Con display u overlay también se llama, me refiero a cómo se distribuyen las ventanas entre la parte principal y la parte secundaria. Si presionamos, como os decía, modificación espacio, pues vemos que han pasado las ventanas secundarias a la parte baja de la pantalla. ¿Esto qué nos permite? Pues esto nos permite poder ajustar el overlay a la forma de trabajar que más nos guste. De forma que aquí, por ejemplo, en un monitor horizontal, pues a lo mejor un monitor, digamos, panorámico, a lo mejor nos compensa más tener un overlay como este, ¿no? que prácticamente nos permite tener nuestra parte secundaria con terminales para poder hacer aquí operaciones secundarias y la parte principal para poder navegar o poder hacer lo que estimemos oportuno. Bien, aparte del overlay con zona secundaria a la derecha o con zona secundaria abajo, si os fijáis, si volvemos a pulsar la tecla de modificación y el espacio, podemos dejarlo a pantalla completa. Bien, en este caso tenemos nuestra ventana en pantalla completa y podemos ir navegando por nuestras distintas ventanas con la misma combinación que comentábamos antes con el ALJ y el ALK. Bien, esta es la principal funcionalidad de Xmonad, el poder tener una parte principal, una ventana principal y múltiples ventanas en la parte secundaria. El número de ventanas que hay en la parte principal también se puede cambiar, aunque normalmente va a ser una, pero si por ejemplo por lo que quisiéramos por la razón que consideráramos oportuna, quisiéramos tener dos, pues con Alt coma podemos sacar una ventana de la parte secundaria a la parte principal. Como veis ahora nuestra parte principal tiene dos ventanas. Si queremos devolver esa ventana a la parte secundaria, pues con la tecla de modificación y punto la podemos devolver. Hablo de tecla de modificación y de Alt, realmente son lo mismo. La forma correcta de decirlo es tecla de modificación, pero en mi caso la tengo configurada con el Alt. Intentaré llamarla tecla de modificación de ahora en adelante. Aparte de estas combinaciones, lo que podemos hacer también es sacar o modificar el tamaño de la ventana sacándola de Xmonad. Para eso sí que nos hace falta el teclado, porque tenemos que pinchar sobre la ventana y arrastrar. Yo no suelo utilizar mucho esta feature, pero hay que saber también que está ahí por si en algún momento determinado queremos utilizarla. De forma que pulsando la tecla de modificación y el botón derecho modificamos nuestra ventana, y claro, al modificar el tamaño de la ventana la estamos sacando también del entorno de Xmonad, porque Xmonad ajusta toda la pantalla a su overlay, y si estamos modificando el tamaño, pues Xmonad no puede tener esa ventana en su overlay. La saca del overlay, la ventana se queda en lo que Xmonad denomina como una ventana flotante sobre la que podemos trabajar, pero si os fijáis en el fondo vuelve a ver una de los terminales que teníamos abierto en la parte secundaria, se ha metido en la parte primaria. ¿De acuerdo? Entonces esta ventana la hemos sacado de Xmonad. Con la tecla modificación, botón derecho,
pinchando sobre la ventana modificamos su tamaño, y con la tecla de modificación, botón izquierdo del ratón, podemos moverla a donde queramos. Si quisiéramos hacer que esta ventana volviera al overlay de Xmonad, pulsando la tecla de modificación y T, podríamos hacer que la ventana volviera. Bien, ¿qué otras opciones nos permite Xmonad? Bueno, Xmonad de por sí tiene escritorios, de forma que con el Alt y los números podemos cambiar entre escritorios. Ahora mismo estoy en el escritorio 1, y si quisiera volver o pasarme al escritorio 2, pues pulsaría Alt 2, y habéis visto que ha cambiado de escritorio, y en este caso, como el segundo escritorio está vacío, bueno, pues se nos presenta la imagen del wallpaper y ninguna ventana. Si os fijáis, el entorno 1 ha cambiado al segundo monitor, ¿vale? Esto es así porque el segundo monitor tenía el escritorio 2, y si nosotros movemos el monitor 1 al escritorio 2, pues automáticamente el monitor 2 cambia al escritorio 1. ¿Qué podemos hacer también? Bueno, podemos lanzar otra ventana, en este caso en el escritorio 2, y si queremos cambiar a la segunda pantalla, con la tecla modificación E podemos hacerlo, de forma que, si veis, ahora estoy en el monitor principal, pulso Alt T y me he cambiado al monitor secundario. Si os fijáis, ahora estoy cambiando entre las ventanas, o puedo cambiar el área el tamaño del área principal o secundaria, pero en el segundo monitor. Esta es la otra funcionalidad de Xmonad que yo más valoro, y es que puedes cambiar entre monitores de forma instantánea sin tener que utilizar el ratón, algo que para mí es muy recomendable. Como veis, también no lo he explicado, la distribución del tamaño del overlay que ocupa el área principal se puede cambiar. Para ello tenemos que pulsar la tecla de modificación y la L para hacerlo más grande, o la tecla modificación y la H para hacerlo más pequeño, de forma que con esas 4 letras podemos cambiar el área de modificación, HL, y cambiar entre ventanas, que sería a través de la J y la K. Bien, volvemos a nuestra pantalla principal. Para volver a nuestra pantalla principal lo hacemos con la tecla de modificación y la W, de forma que hayamos vuelto a nuestra pantalla principal. Como veis, todo esto lo estoy haciendo sin utilizar el ratón. El ratón sale por aquí, pero no lo he utilizado en ningún momento. De acuerdo. Esas son las principales funcionalidades de Xmonad. Como veis, poder cambiar entre escritorios, poder gestionar la parte de tamaño de overlay que queremos utilizar, poder distribuir el overlay según queramos, y modificar también el tamaño de las ventanas en caso de que las queramos sacar del overlay. Xmonad tiene, básicamente en este vídeo introductorio no he explicado toda la funcionalidad que tiene, pero sí unas pequeñas pinceladas para que se haga una idea de qué es lo que nos permite. Todo se gestiona a través de un fichero de configuración, que normalmente está en vuestro directorio de usuario .xmonad/xmonad.hs, y bueno, si lo editamos con nuestro editor preferido, en mi caso es Emacs, en el vuestro pues el que sea, el Gedit, el V, etcétera, pues veis que es un fichero que está en formato de lenguaje de programación Haskell. Es un formato un poco complicado, pero si veis, modificarlo es bastante sencillo. Entonces, por ejemplo, el tamaño del borde que presenta Xmonad, pues yo lo tengo puesto al mínimo porque con eso me vale. Si le quisiéramos hacer un poco más grande, pues podríamos ponerlo, por ejemplo, al 3. Salvamos el fichero y ahora os comentaré cómo podemos hacer que se cojan los cambios de Xmonad de forma inmediata. Aquí nos permite también configurar la tecla de modificación, como os decía. Si os fijáis,
En el comentario os dice que la tecla de modificación por defecto es el Alt izquierdo, que es el que yo utilizo. Puedes utilizar Mod 3 Max para el Alt derecho, Mod 4 Max suele ser la tecla de Windows, etcétera. Bueno, pues os lo modificáis según la combinación de teclas con la que os encontréis más cómodos y ya está. El número de workspaces, de escritorios que queréis tener, el color que queréis poner a los bordes de la selección de la ventana, qué aplicación queréis para lanzar aplicaciones secundarias, cómo podemos hacer para volver para cerrar las ventanas. Esto no lo he explicado. Para poder cerrar una ventana simplemente se hace con modificación Shift y C, ¿vale? De forma que si ahora, por ejemplo, quisiera, voy a traérmela a la parte principal, este terminal, si hago modificación Shift y C, la cierro y otra ventana se mete en el entorno principal. Si os fijabais, tenía 5 ventanas y ahora tengo 4 porque la que he cerrado se ha eliminado y una de las que había en la parte secundaria ha ocupado la parte principal. Bien. En el caso de que modifiquéis el fichero de Xmonad, para poder volver para arrancar Xmonad con los cambios en la configuración, deberemos introducir la secuencia de teclado Alt Q. Si habéis visto un pequeño salto en el vídeo, es que he tenido que pausar un momento la grabación del mismo para poder recordar cuál era la combinación, porque no lo suelo utilizar mucho. Entonces, como veis, hemos cambiado el tamaño del borde a 3, pero el borde se ve muy finito, probablemente en el vídeo ni se observe. Si presionamos al Q con nuestro borde 3, pues habéis visto que el que el borde aumenta a 3 píxeles de color. De acuerdo, quisiéramos un borde mucho más ancho, pues lo ponemos con 10, presionamos modificación Q, en mi caso Alt, pero la tecla de modificación que tengáis configurada, y todavía más grande. Bueno, esto ya es un tamaño excesivo, pero bueno, si queréis tenerlo, por ejemplo, a 2, a 3, es un tamaño más que aceptable. Y eso es todo para la presentación de este gestor de ventanas. Espero que os haya gustado, que lo utilicéis, que os lo instaléis, y de verdad que es muy recomendable en el caso de que trabajéis con varias ventanas a la vez. Muchas gracias por ver el vídeo.